Opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Vamos a partir de inmediato con nuestro primer entrevistado. Él ha estado varias veces acá. Cada cierto tiempo hacemos una especie como de revisión o actualización más bien de la situación de salud mental que se percibe en Chile a raíz de todas las condicionantes de la pandemia. Estamos con Alberto Larraín, psiquiatra. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por el activismo, además de Combinación Clave en salud mental. Sí, no, bueno, es que es un tema de esos que, para ser franco, generalmente se toma históricamente y culturalmente se toma como si fuese una suerte de patología excepcional que le pasa a determinadas personas por circunstancias, qué sé yo, excepcionales, cuando en realidad puede ser que esté mucho más establecido como un fenómeno muy cercano, muy a la mano, digamos. De ahí la cantidad de, qué sé yo, medicamentos en contra de la depresión, por ejemplo, que se consumen en Chile. Tal cual, como tú bien lo dices, las enfermedades mentales, contrariamente a lo que la gente piensa, son las más frecuentes dentro de la población. Nosotros tenemos, en general, antes de la pandemia, era 1 de cada 4 chilenos, y el proyectado es que hoy día es 1 de cada 3 compatriotas, más o menos, los que van a tener una patología de salud mental a raíz del estrés que estamos viviendo todos los días, y estas circunstancias que básicamente ya nos tienen, si sumamos el estallido social, más de un año en una situación bastante compleja. Sí, es que si a eso tú le agregas el problema que yo no me puedo sacudir de esa estadística que alguna vez me dijiste, creo que fue en Última Mirada, de que para Chile había básicamente cerca de 1.600 psiquiatras en todo el país. Una proporción de población versus profesional ad hoc para los problemas mentales, que es realmente, pero extrañísima. Muy poca gente trata esto, digamos. Así es, nosotros tenemos una cobertura de un 20% para toda la gente que lo requiere. Eso era, antes de la pandemia, un poquito menos de 1 millón de personas podían recibir atención, cuando teníamos casi 4 millones de afectados. Hoy día vamos a estar en torno a los 5 millones a raíz de la pandemia, y uno lo ve, no hay colega que no esté reventado o que esté sin hora. Uno todos los días recibe un montón de mensajes en los grupos de WhatsApp de los psiquiatras preguntando quién tiene alguna hora luego, quién eventualmente puede atender a alguien, porque efectivamente la demanda ha aumentado muchísimo, y había mucha gente que estaba funcionando al filo, y que ya, dadas las distintas circunstancias, la cantidad de empleos que se han perdido, la cantidad de estrés, y los cuadros que han ido aumentando durante la pandemia, en todas partes del mundo se ha manifestado un aumento en los temas de violencia intrafamiliar, un aumento en el consumo de alcohol y de droga, un aumento en las separaciones de las parejas. Entonces son situaciones bien complejas que finalmente terminan gatillando que las personas consulten, y en un sistema que todavía tiene deficiencias importantes para poder hacerse cargo de lo que estamos viviendo. Sí, estamos conversando con el psiquiatra Alberto Larraín. Ahora, desde ese punto de vista, Alberto, ¿cómo ha sido o cómo tú has visto varias de las cosas que han pasado, yo te diría, en los últimos mes y medio, una cosa así, cuando ya se advierte que no va a ser tan sencillo como se pensó que iba a llegar la vacuna, se iba a poner la vacuna, aparecen estos rebrotes en Europa, llegan a Chile desde la Antártica hasta todo el resto del país, y aumentan nuevamente las cantidades de contagiados diarios en los informes cotidianos que da el Ministerio de Salud, y todavía vemos fenómenos que son muy rupturistas, como rupturistas en términos de la apreciación de algo que
parece como indolente casi como algo que no le toma el peso a lo que está pasando, todas estas fiestas clandestinas en distintas partes del país, esta como sensación de mucha gente que dice, mira, bueno, si es que esto me va a pescar, que por lo menos lo comido y lo bailado no me lo quite nadie. Sí, mira, tú lo dijiste muy bien, esta indolencia, en realidad, en términos psiquiátricos, tiene como una palabra que se llama como anestesiamiento emocional, ¿ya? Y al final uno empieza como a percibir y a sentir menos lo que está pasando. A mí me ha pasado con hartas personas mayores que he conversado en los últimos días que me dicen tal cual como tú dices, mira, yo no estoy dispuesto a vivir los últimos días de mi vida encerrado, sin abrazar a mis nietos, sin poder ver a mis amigos, y lo mismo pasa con los más jóvenes, como decir, mira, ya, ok, hicimos un par de meses, ya lleva un medio año, un año, pero no estoy dispuesto a no ver a mi polola, no ver a mis amigos, entonces cada vez el riesgo va teniendo menos como peso respecto a lo que nos está pasando. Ahora, en ese sentido es importante señalar que todos los estudios lo que muestran es que el contagio se produce principalmente porque lo que se relaja no es el que nosotros eventualmente veamos a alguien, sino lo que se relaja son las medidas de higiene, de distancia, de uso de mascarilla, ¿ya? Por eso es que el transporte público, por ejemplo, no es de los lugares de mayor contagio. No es de los lugares donde los focos aumentan. Los lugares de mayor contagio son las reuniones familiares y eventualmente los lugares de amigos. Salió hace poquito un estudio en París que muestra que el 60% de las personas puede decir en qué momento se contagió y quién los contagió, porque efectivamente saben en qué momento ellos mismos relajaron las medidas, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con todo lo que nos está yendo. Ahora, en función de lo mismo, es muy importante tener en cuenta que el virus, como tú señalabas, nadie del mundo de la salud esté pensando que el virus se va a erradicar. Lo que todo el mundo habla es que el virus se va a instalar, como el virus de la influenza, y eso significa que vamos a tener vacunaciones permanentes todos los años, que el virus va a estar mutando y que va a requerir en el fondo algunos cambios de vacunación, igual como la influenza, cada cierto tiempo tenemos una cepa que es un poco más agresiva. Entonces, la dificultad mayor que tenemos hoy día, yo diría, tiene que ver con que aún, sobre todo en Chile, el mensaje no logra estar bien alineado, el mensaje comunicacional hacia la población. Y eso es complejo porque efectivamente, como varios lo han señalado, tenemos mensajes pro vacaciones, mensajes en contra de las vacaciones, mensajes respecto a una forma de cuidado, respecto a qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, medidas que son como contradictorias respecto, por ejemplo, si yo puedo salir a correr o no puedo salir a correr, o si yo puedo estar en un lugar solitario o no. Entonces, ese tipo de mensaje, al ser contradictorio, efectivamente va haciendo que la población relativice también, no solo al mensajero, sino que la preocupación respecto a lo que está pasando. Hace poquitos días han aparecido varios informes que muestran además que Chile es de los países que ha tenido peores resultados en el manejo de la pandemia. Pero cada vez que se trata de mostrar en el fondo eso en la prensa, las distintas autoridades le disminuyen el peso, ¿ya? Ayer volvimos a tener la tasa más alta de fallecidos desde el invierno, superando los 100 fallecidos, donde el proyectado solamente de casos confirmados por COVID ya está llegando a 19.000 fallecidos. Entonces, es importante tener claridad, como lo ha señalado el Colegio Médico, de que esto está muy lejos de desaparecer. Hay mucha gente que dice que esto no es una segunda ola, sino que nosotros nunca en Chile dejamos de estar en la primera ola, a diferencia de otros países, y este es un recrudecimiento de la primera ola, y en ese sentido tratar de informarse por canales adecuados para poder saber muy bien cómo manejarlo en torno a la familia. Sí, estamos conversando con el psiquiatra Alberto Larraín. Alberto,
se han lanzado montones de campañas y ya el tema de salud mental tengo la impresión que está bastante más en la agenda, en la boca de las personas de lo que estaba hasta cuando empezamos a conversar esto hace algo así como un año atrás, en términos de lo que fue el estallido social y de esta pandemia. Pero ¿qué tanto se necesita para enfrentar esto? No necesariamente en términos de tener conciencia del problema, sino de cómo hacer para enfrentarlo, digamos. Sí, mira, tú lo decías muy bien, yo creo que nunca habíamos tenido el tema de salud mental más puesto en la agenda. Hoy día la gente por lo menos percibe que tiene una salud mental, y es porque todos tenemos una salud mental independiente de que tengamos una enfermedad mental o no. La salud mental está relacionada con nuestro bienestar, con cómo nos desarrollamos en el día a día. El problema que nosotros tenemos son dos cosas. Uno es cómo hacemos cargo del incendio, es decir, cómo le damos atención a la gente que requiere atención y que requiere atención de manera inmediata, y ahí todavía los esfuerzos son absolutamente insuficientes. Nosotros todavía no somos capaces de instalar mecanismos de escucha, sistemas de apoyo psicológico masivo. No tenemos, por ejemplo, una gran campaña comunicacional. Se lanzó el martes la campaña liderada por la Universidad de Chile, que es una muy buena iniciativa en el fondo, con consejos prácticos y todo, pero nosotros no hemos logrado tener, por ejemplo, una campaña con avisos radiales, ni una campaña en el fondo con no sé, pues carteles de la autopista, que muestren en el fondo que la salud mental es relevante y que efectivamente las recomendaciones de la OMS hablan de ponerla al mismo nivel de las medidas respecto al COVID. Y la segunda parte del incendio tiene que ver con cómo en el fondo prevenimos y tratamos de evitar que siga aumentando la incertidumbre. Ya la incertidumbre es algo que nos hace muy mal, y nosotros tenemos que ser capaces de acompañarlo respecto a todas las personas. Las personas, por ejemplo, que han vivido fallecimiento en este periodo, ha sido muy duro, no han podido vivir los duelos, no han podido tener los funerales ni los ritos necesarios. Ahora comienza la vacunación, y por ejemplo, esto mismo que ha señalado la presidenta del Colegio Médico, la doctora Siche, varias veces, respecto a tener absoluta claridad de cómo es la distribución por regiones, cuándo tener los plazos. Ahora, yo creo que la gran virtud que nosotros tenemos, y en eso sí hay que sacarse el sombrero con el gobierno, es que nosotros somos de los países que logramos garantizar una compra masiva de vacunas muy por sobre otros países. Hay países que todavía no parten la vacunación y hay países que no tienen stock de vacunas comprado. Nosotros estamos entre los países que tenemos stock garantizado, y eso sin duda es una muy buena noticia y algo que tenemos que estar contentos. Sí, estamos conversando con el psiquiatra Alberto Larraín. Ahí hay un punto, Alberto, que a ratos parece casi kafkiano, digamos, pero es verdad, es serio. Si es que esto se hubiese producido, te pongo un ejemplo, hace 50 años, digamos, en la misma forma, no habría básicamente ningún tipo de crítica o de incluso dentro de la dimensión de lo esotérico, oposición a la lógica de las vacunas. Pero fíjate que yo me he llevado sorpresa en que hay un porcentaje que probablemente es bajo, pero no tan bajo como uno pensaría, que de alguna forma niega que muchas de las cosas que están pasando sean efectivamente lo que está ocurriendo. Todavía hay gente que cree que es una exageración la forma en cómo se ha combatido la pandemia en términos de las restricciones, los confinamientos y todo lo demás, pero en el caso de la vacuna ha aumentado bastante la reticencia o a esperar primero que sean los otros, los vecinos, los que se pongan y ver la efectividad de la vacuna. No llego al extremo de las personas que creen que, bueno, oculta en la vacuna un chip que te va a cambiar la mente, digamos, adentro, como lo han planteado en otras partes del mundo, pero la vacuna es una cosa que siempre en Chile tuvo una recepción extraordinariamente abierta y masiva, masivísima. ¿No has visto tus detalles de que aquí podría haber, no sé, una suerte de
descreimiento inicial sobre la vacuna? Sí, mira, yo para contar una anécdota, yo estoy en Lota en estos momentos. Yo el otro día fui a comprar a un bazar y la gente del bazar no tenía mascarilla. Entonces yo me puse a hablar con ellos, explicarle el tema, y básicamente ellos decían que no creían en el virus, que no creían que esto fuera verdad, que ellos no se iban a vacunar, y estábamos hablando de un punto súper complejo porque es un punto de atención a público, ¿ya? Donde efectivamente se termina generando, se puede generar contagios mayores. Entonces yo creo que parte de lo que pasa es que efectivamente hoy día nos encontramos en una situación tan crítica de todas las instituciones de conocimiento, que incluso la ciencia ya perdió su validez, ¿me entendés? La gente cree que efectivamente, y esto no es por ridiculizarlo, pero cuando efectivamente hay un movimiento como los terraplanistas, que en el fondo cuestionan que el mundo sea esférico, ¿ya? Y lo hacen con convicción, y yo te podría decir que incluso no es que estén ni psicóticos ni rayen en una enfermedad mental en ese momento, es lo que nosotros llamamos como una idea sobrevalorada, ya una idea que se hace propia y que es poco posible permearla y flexibilizarla desde la experiencia, ¿ya? Sin llegar a ser una enfermedad mental propiamente tal como podría ser un delirio o alguna otra cosa. Entonces, cuando uno ve esa condición, se hace muy compleja. Por eso yo estoy muy a favor de la propuesta que se ha levantado de que la vacunación sea obligatoria, que no haya espacio a que efectivamente yo pueda optar o no optar por vacunarme. Hay mucha gente, yo me incluyo, por ejemplo, yo tengo contraindicación de vacunarme porque tengo reacciones alérgicas masivas a fármacos, que es una de las pocas condiciones que te impide vacunarte. Entonces yo dependo, en lo personal, de que la población se vacune, hasta que aparezca una vacuna con la que yo me pueda vacunar. Entonces es muy importante entender que la vacunación no es solamente personal, sino que nosotros dependemos los unos de los otros de que esto pase. Y eso también implica de que nosotros como país seamos capaces de reconocer que el acto de vacunación no es un show político, ¿ya? Que el acto de vacunación, porque muchos dicen, no, pero mira, se quiere sacar hoy día rédito de lo que se está haciendo, y cada vez que llegan las vacunas se termina siendo una parafernalia. No, lo que nosotros necesitamos es que estar todos alineados, reconocer que esto es una buena noticia, reconocer que el país, en el fondo, con la vacuna, si actuamos de manera consensuada. Ayer llegaron 2 millones de vacunas que están muy demostradas que impiden el 100% de los casos más severos y los casos de mortalidad, que la gente vaya con tranquilidad a vacunarse. Acá hay un esfuerzo que ha sido mundial y que tiene todas las aprobaciones para que esto pase, y a diferencia de otras cosas, en el fondo las vacunas que son modificadas a partir de otras experiencias previas de otros virus. Entonces no es como que esto sea absolutamente nuevo, tiene parte de conocimiento anterior, y efectivamente lograr combatir las personas que tratan de minimizar o tratar de relativizar la relevancia que pueden tener las vacunas. Las vacunas son algo que nos conecta a todos y que permite en el fondo que podamos convivir. Estamos conversando con Alberto Larraín, el psiquiatra. Alberto, tú dices que debiera ser obligatoria, pero bueno, lo más probable es que no sea, digamos. Lo más probable, yo también creo que el voto debiera ser obligatorio, claro. Pero desgraciadamente se liberó y no va a ser así. El hecho de que sea voluntaria y que vayan todos aquellos que crean, que quieran vacunarse, implica sí el que dentro de las obligaciones del Estado, y también no solamente del Estado, sino que de muchas otras instituciones, la academia, los medios de comunicación, tiene que haber una información y una campaña pública que plantee muy bien todo este tipo de cosas que estamos conversando respecto de la necesidad y por qué, más que protegerte solamente tú, sino que además tú proteges a los demás con la vacuna.
Y esa campaña tiene que tener, a mi modo de ver, cierta coherencia a través de todos los que están haciéndola, digamos. Mm. Por ejemplo, cada vez que aparece un caso excepcional que de alguna manera llama la atención, bueno, se amplifica brutalmente ese caso que eventualmente puede ser una excepción muy distanciada de la realidad. Mira, yo creo que todos nosotros, o muchos recordamos la campaña del cólera. Yo era bien pequeño cuando hubo el brote de cólera, pero tengo muy marcado el recuerdo de los avisos en la televisión respecto al lavado de manos, cómo servían las verduras, y ahí tú tienes una campaña comunicacional que es muy efectiva y muy eficiente, porque efectivamente el país logró alinearse. En ese momento el ministro Jorge Jiménez logró tener una vocería unificada de todos los actores y el país entró en masa a combatir el cólera. Nosotros no hemos logrado tener una vocería unificada con el virus todavía, a casi, 10 meses de que partiera. Seguimos con vocerías divididas, ¿ya? Y eso hoy día es más difícil todavía porque efectivamente antes los canales de información eran las radios, la televisión, hoy día tenemos además las redes sociales. Entonces, nosotros necesitamos, como tú bien dices, que los distintos acciones sean muy claras. El otro día yo veía, por ejemplo, que ha habido toda una polémica respecto a la comuna de Molina, en Maule, respecto a si la alcaldesa habría hecho o no habría hecho cuarentena, y después de que apareció positiva y que eventualmente habría estado en actividades públicas mientras estaba con un PCR indeterminado, que es una posibilidad poco frecuente, pero que está, y que mientras eso pasaba, el PCR salió positivo después, entonces ella podría haber contagiado a más vecinos y hoy día Molina tiene casos en aumento. Entonces, todo ese tipo de cosas que en el fondo aparecen en la prensa y todo, lo que hacen es que la población perciba que esta no es una situación seria y que no es una situación en el fondo de riesgo. Nosotros necesitamos efectivamente, aunque suene como redundante, un pacto nacional para poder abordar el virus. Y no seguir en el fondo pensando que esta es una situación política donde unos pueden aprovecharse de lo que otros, o de los errores de otros, porque en realidad cada vez que hay un error o cada vez que en el fondo las cifras crecen, somos todos los que perdemos. Sí, estamos conversando con el psiquiatra Alberto Larraín. Desde ese punto de vista, Alberto, ¿qué se recomienda por parte del ámbito de las enfermedades mentales, del ámbito de la psiquiatría? ¿Cómo se de alguna manera asume el mensaje que está llegando por todas partes, a través de los medios, a través del Estado, por supuesto, a través del gobierno, a través de la situación que tenemos en términos de las posibilidades políticas que se vienen encima? ¿Cómo de alguna forma distribuir esa multiplicidad de mensajes de situaciones muy excepcionales que están pasando en Chile hoy? Una nueva constitución, una situación muy delicada en términos de confianza con las instituciones, una muy baja aprobación de gobierno. ¿Cómo se debiera conversar este tipo de cosas en las casas? Mira, es una muy buena pregunta. Primero, como referirnos de nuevo a lo que dijo la OMS cuando partió la pandemia en relación a la salud mental, que habían dos cosas que eran prioritarias. La primera de ellas era que la pandemia no podía transformarse en un nuevo espacio de inequidad, que las medidas que tomaron los gobiernos tenían que estar pensados en función de los últimos de la población y que no podía percibirse que efectivamente esto iba a depender del lugar socioeconómico que yo ocupaba en mi país. En ese sentido, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy día de partir la vacunación con los mayores de 71 años es una buena medida, porque es una medida pareja, ¿ya? Y lo segundo tenía que ver con esta vocería unificada. Parte de lo que nosotros no hemos logrado instalar, y eso es importante transmitírselo a la gente, es que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son lo que son, ¿ya? Y es normal que hoy día uno se sienta cansado, con rabia, con angustia, con incertidumbre, no saber en el fondo cuándo voy a poder ver a mis familiares, si voy a poder celebrar mi cumpleaños o no, si voy a poder o no salir de vacaciones.
y legitimar esas emociones permiten de cierta manera que hablemos de ellas, que podamos conversar de lo que nos está pasando y que podamos prevenir también situaciones en las que vayan como incrementándose la angustia o vayan incrementándose los riesgos. Este es un momento fundamental para poder acompañarnos. Yo no me he cansado de decirlo, que ojalá todas las personas tengan alguien en su familia o en su entorno que sea un puntal. Todos nosotros tenemos una persona en el fondo que es un espacio de seguridad para nosotros, que es un amigo, la pareja, que uno puede compartir con él y esa persona siempre a uno lo calma o le da otro punto de vista o le permite en el fondo refrescar las ideas. Es importante que le preguntemos cómo están, qué miedos tenemos, qué cosas nos preocupan, y en función de eso vayamos en el día a día decidiendo. Y eso es importante porque es la forma también de pesquisar cuando, por ejemplo, alguien se esté deprimiendo o cuando eventualmente alguien empiece con una crisis de pánico. En general la gente le tiene mucha vergüenza a decir que tiene algún síntoma de salud mental, porque está asociado a temas de debilidad, porque está asociado a temas de que yo no me la pude versus otro que sí se la puede, cuando la realidad es que todos respondemos distinto. El mismo estímulo no tiene nada que ver respecto a lo que le está pasando de al lado, porque nadie más tiene mi biografía, nadie más ha tenido la experiencia que yo he tenido, nadie más viene de los papás que vengo yo, o eventualmente ha vivido las mismas circunstancias que yo he vivido. Entonces, es ser muy respetuoso respecto a lo que cada uno está viviendo. Ahora, Alberto, esto puede parecer curioso, pero así como normalmente cuando a ti ciertas empresas, incluso el Estado en algunas condiciones, te evalúa físicamente si eres apto del cargo, te evalúa en términos de tu competencia particular para la pega. Nosotros no tenemos una herramienta que, sin ser intrusiva, sino que sea básicamente una instrumenta de percepción, que pueda dar de alguna manera una sensación de cuál es el estado mental de una persona sin tener que de alguna manera tirarlo en un diván y hacerle un chequeo psiquiátrico formal, digamos. ¿No? ¿Tenemos algunas herramientas que monitoreen permanentemente en sus actividades sobre si alguien tiene algún problema mental, o tenemos que aprender a leer las señales nomás? No, tú lo dices muy bien. Hay instrumentos que se llaman instrumentos de screening, que básicamente lo que hacen es como tratar de chequear si una persona tiene síntomas o qué prevalencia de síntomas pueden tener, y en función de eso pesquisar y detectar quiénes personas pueden estar más enfermos. Pero la situación de Chile es tan precaria en términos de salud mental que te voy a poner un ejemplo que he estado revisando estos últimos días, que lo hemos estado revisando incluso con el Ministerio de Salud. El Chile Crece Contigo tiene incorporado un pesquisaje y un testeo de todas las mujeres después de que tienen que tienen su hijo o su hija, para pesquisar si que hay una depresión postparto, ¿ya? Y ese test se llama el test de Edimburgo, y básicamente se pasa en todos los consultorios del país. Lo que muestra el Chile es que de todas las mujeres que tienen el test afectado, o sea, nosotros le hicimos el test, se lo pasó una enfermera y mostró que el test está afectado y que es posible que esa mujer tenga una depresión, solamente el 20% de las mujeres logra llegar al programa de salud mental. Las mujeres que están sintomáticas y que el test demostró que está afectado, ¿ya? Cuando la depresión postparto está garantizada por GES. Y eso nuevamente lo que te demuestra es que el estigma del tema de salud mental es tan fuerte que incluso cuando yo lo pesquiso en el consultorio, los casos se me pierden, ¿ya? Porque el equipo no lo considera relevante, porque hay cierta brecha o dificultades para poder hacerlo. Entonces, hay otros países como Estados Unidos o los países anglosajones que efectivamente los screening o los testeos, por así decirlo, de los síntomas que yo tengo de autorreporte son mucho más frecuentes. Es frecuente, por ejemplo, que la gente vaya, no sé, por el consultorio y encuentre como estas guías que digan, miren, hago de esta escala y va a poder ver cuánto es su nivel de angustia, cuánto es su nivel de ansiedad, y eso le sirve a la gente para poder ir normalizando. En el caso nuestro, eso no se hace porque tenemos tan baja cobertura de atención que seguir pesquisando
pasando, nos empeora más la situación. O esa es la postura de algunos. Yo soy de la postura de que nosotros hace harto tiempo, este es como el tsunami que nos está alcanzando y que es mejor evidenciarlo para que todos dimensionemos que efectivamente tenemos que tomar medidas urgentes. Y esas medidas urgentes no pasan solamente por los adultos, y esto lo hemos dicho varias veces. Nuestros indicadores de salud mental de infancia son espantosos, ¿ya? Y eso demuestra que básicamente nuestra población tiene un nivel de daño muy alto. Lo conversamos la última vez que me entrevistaste, salió el reporte de consumo de droga en América Latina, y de los 6 indicadores nosotros teníamos los 5 primeros lugares en temas de escolares. Consumo de ansiolíticos, consumo de cocaína, consumo de pasta base, consumo de marihuana, consumo de tabaco. Entonces, son indicadores que lo que muestran no es que, mira, la gente está consumiendo más droga porque efectivamente tiene más acceso. No, la gente está consumiendo más droga y los jóvenes están consumiendo más droga porque tienen más dolor en su vida. Y la droga finalmente es una salida, y el narcotráfico lo utiliza como una salida porque saben que además el cabro que consuma droga no va a tener acceso a tratamiento. Entonces, esa es parte de la dificultad que tenemos. Alberto Larraín, psiquiatra, muchas gracias por este contacto nuevamente con Combinación Clave. Nos vemos muchas en gracias, marzo. Fernando. Un abrazo grande. Chao. Que estés bien. Adiós. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.